saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy cerraremos nuestra serie respecto del perdón que hemos llevado estos días en la sección de un tema en 3 partes. Hemos visto varias cosas bastante interesantes, como Pablo nos enseña a través de la carta a los Efesios el perdón mutuo, poder aplicarlo en base a lo que Cristo hizo por nosotros para perdonar nuestros pecados a través de la obra de la cruz. También veíamos ese magnífico ejemplo a través de la carta a Filemón y un ejemplo gráfico a través del perdón que hizo Cristo con Pedro para ver qué pasaba después del perdón. Ahora vamos a ver el ejemplo a través de una mujer. Vamos a San Juan capítulo 8 a ver la parte final de la secuencia de Jesús y la mujer adúltera. Vamos entonces a San Juan capítulo 8 versículos 10 y 11. San Juan capítulo 8 versículos 10 y 11. Y dice así la palabra del Señor. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, vuelvo a leer. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Quiero que meditemos bajo el título: Ninguno te condenó. Si hay un área del perdón extraordinaria, es cuando ninguno nos condena. Y el único que nos puede condenar es Dios. Pero si usted no ha notado algo, aquí hay algo clave y fundamental para darnos a entender qué fue lo que provocó el perdón divino en la vida de la mujer. La Biblia es clara y nos dice que la clave para el perdón es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Si usted compara este pasaje, principalmente el versículo 11 que hemos leído, con la secuencia del perdón divino hacia un hombre, el cual fue Saulo de Tarso, llamado el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, hay un punto en común muy preciso en esto. Pablo era un perseguidor de la iglesia que llegó a ser un fiel ministro y el hombre de Dios más usado que registra el Nuevo Testamento, dado que no solo el registro histórico del libro de los Hechos nos muestra todo lo que Dios hizo a través de la vida de este hombre, que es algo extraordinario, sino que a través de este hombre Dios nos deja el legado de escribir 13 cartas de los 27 libros del Nuevo Testamento. Podemos decir que a través de Pablo Dios permitió que se escribiese la mitad del Nuevo Testamento. Pero resulta que cuando Pablo cae de su cabalgadura, usa una expresión que es la misma que usa esta mujer, y eso habla de perdón, porque se acepta el señorío de Cristo. Eso habla también de arrepentimiento como el paso previo al perdón divino. Por eso ninguno te condenó. Pablo, cuando ya cae del caballo del orgullo, de su vida antigua, del ego, de todo lo que nos posiciona con lo antiguo, usa la palabra Señor, que desde el griego Kyrios o Kairos, o Kyrios, lo cual significa, y escúchelo bien, no solo Señor en el concepto de respeto que nosotros conocemos en Occidente, sino que literalmente significa mi amo o mi dueño absoluto. En ese momento se produce la conversión de Saulo, porque se viene el señorío absoluto de Cristo sobre su vida, y eso se evidenció en toda la secuencia de su vida futura. Y si usted es buen observador o buena observadora, fíjese que en el capítulo 11,
después de que Cristo el Señor interactúa con la muchedumbre, con el populacho y principalmente con aquellos que estaban acusando a la mujer probablemente falsamente de adulterio, porque en el fondo a ellos no les interesaba ni el bien ni el mal de la mujer. Me refiero a las castas religiosas del tiempo de Cristo. A ellos les interesaba cazar en alguna palabra fuera de contexto al divino maestro para acusarlo a él de blasfemo y terminar matándolo a través de las pedradas, como fue el caso de Esteban. Esa era la muerte por lapidación, que era la muerte hacia los blasfemos y adúlteros. Y este era el caso de esta mujer. ¿Por qué digo que supuestamente? Porque la ley exigía que los dos, hombre y mujer en adulterio, comparecieran frente a las autoridades e idealmente los dos fueran muertos. Y frente a eso tenían que haber testigos que corroborasen que era una realidad. Pero acá solamente se condena a la mujer. Y la palabra condenar en este caso lo estoy aplicando a que se ensañan con ella solamente para matarla. Pero tras eso, la trampa era hacia Cristo, para acusarlo de blasfemo y finalmente que él hubiese sido muerto de la forma que querían matar a la mujer. En esa interacción es cuando Cristo usa esa frase magistral, que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. El único que podría haber arrojado la piedra era Cristo, pero ni él condenó. Entonces, frente a esto que hay un tema bien profundo. Una cosa es lo que el hombre diga o haga, otra cosa es lo que Dios diga y haga. Una cosa es lo que el hombre piense y manifieste, otra cosa es lo que Dios piensa y manifiesta. Cristo da el golpe a la conciencia, escribe en tierra, lo más probable, dicen los eruditos bíblicos, que estaba escribiendo los pecados de cada uno en tierra, y finalmente vemos que la única que ni siquiera era digna de levantar la cabeza era la mujer, que ya estaba quizás resignada a su fatal destino. Sin embargo, este golpe de la conciencia provoca que uno a uno botasen las piedras y se marcharan del lugar. Y es aquí donde aparece lo que hemos leído. Solo ahí Cristo se endereza. Cristo se endereza. Y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? En otras palabras, ¿ninguno provocó tu muerte? Ahora, obviamente, frente al pecado no confesado, sin arrepentimiento, ya la palabra condenación tiene otra connotación. Ahí la palabra condenación aplicaría ya a la condenación eterna, aplicaría a una vida y muerte sin Cristo, lo cual va a provocar el juicio final y la condenación eterna sobre muchos. Acá la expresión ninguno te condenó tiene que ver con eso. Ninguno te provocó la muerte, ninguno te llevó al patíbulo finalmente. Y ella dijo ninguno, y note, ninguno Señor, ninguno mi amo, ninguno mi dueño absoluto. Entonces, hablando del perdón divino, aquí Cristo también perdonó a una mujer. Y la perdonó porque Cristo, que conoce el fondo de los corazones, sabía que la mujer, ya desde el momento que la llevaban, haya sido o no haya sido cierta la acusación, la mujer fue digna de arrepentimiento. Y solo una persona que ha sido transformada puede llamar Señor al Señor. Y está escrito en la Biblia. Juan, el amado, el mismo escritor del Evangelio, en su carta lo dice, en su primera carta. Ninguno, absolutamente ninguno, si no es por el Espíritu, puede llamar Señor a Cristo. Y ninguno que posea el Espíritu lo puede llamar anatema, en otras palabras, maldito. El que maldice a Cristo es el que no tiene el Espíritu, el que no tiene la obra. Pero al mismo tiempo el que tiene la obra reconoce el señorío de Cristo. Entonces, fíjese cómo el perdón divino, cuando se manifiesta en una vida de un ser humano, sea hombre o mujer, producto de un arrepentimiento genuino,
nos libra de una futura condenación. Conclusión, consejo, consigna. Para esta mujer no había esperanza. Su esperanza fue Cristo. Consejo: siempre tratemos de, por Biblia, comprender el carácter de Dios, que es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso y es un Dios que en esencia es amor y gracia. En lo que Él se complace es en perdonar, pero va a depender de mucho también de nuestra actitud sumisa para arrepentirnos genuinamente cada vez que fallamos. Está el perdón para convertirnos en base a arrepentimiento, y está el perdón también cada vez que le fallamos a Cristo. Consigna y lema para el día de hoy: ninguno te condenó, no te condenes a ti mismo. Cristo te perdonó, perdónate tú. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.